Bueno, pues hola a todos y hoy estamos aquí con Silvana Retamal, directora de la Galería Ciegas, y con Adriana Vergés, artista que presentó en Calma la última exposición en la galería. Hola, chicas. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué Buenas tal? tardes. Bueno, esta pregunta va para Adriana. Esta exposición representa un espacio, un stand-by dentro de la hiperestimulación y la hiperproductividad a la que nos vemos obligados día a día. ¿Cómo ves en este sentido el periodo en el que estamos viviendo ahora? Sí, la verdad que ha sido, yo esta exposición la ideé hace un año más o menos, en el verano pasado, como una necesidad que tenía yo de descansar, de estar en calma conmigo misma, de estar tranquila y después de un duro año de trabajo, de estar súper conectada al móvil, de estar todo el rato como teniendo estímulos visuales en todos los sentidos y era como decir, ya basta, necesito ponerme en modo avión yo misma y desconectar. Decidí irme a la playa, porque la verdad es que es como un lugar donde yo desde pequeña ha sido como ese lugar donde yo he ido a relajarme, ¿no? A pasar los veranos y de encontrarme a veces con el aburrimiento, con el no saber qué hacer, pero estar en un lugar donde la contemplación y el descanso era lo que hacía que desconectarme del ritmo de vida diario. Entonces fue así, fue un fin de semana que yo me retiré y empecé a pensar en esta exposición y generar como un oasis de calma dentro de una exposición donde el público, el espectador, pudiera entrar y viera una serie de imágenes, una serie de cuadros que evocaran eso, o sea, una tranquilidad y un paisaje súper tranquilo, súper calmado. Todo esto, o sea, realmente es como aplicable a la situación que estamos viviendo de ahora, de decir, ostras, pues es que no podemos hacer mucho más que quedarnos en casa, relajarnos o sencillamente, o sea, no producir o bajar nuestro ritmo quizá frenético de la producción constante o de la necesidad de estar hiperestimulados constantemente y decir, pues es que, o sea, ahora mismo toca estar, bueno, lo más calmado que sea. Todo esto también viéndolo desde un punto de vista quizá más de privilegio en el sentido de, ok, vale, pues mi problema ahora es decir, vale, pues tengo que enfrentarme a no salir de casa, pero también hay muchísima gente fuera que se está arriesgando la vida, ¿no? Entonces, o sea, se puede atañe a un tipo de personas, pero también es verdad que en cuarentena el problema es real, hay gente fuera que lo está pasando mal, entonces, bueno, o sea, un equilibrio, ¿no? También de quién puede permitirse ahora el lujo de contemplar o de estar tranquilo, ¿no? Ujú, ujú. Y en este sentido, bueno, ahora estamos como pasando mucho tiempo en los espacios domésticos, ¿no? Y se Uh ve -huh. directamente en tu práctica, y seguramente Silvana tenga como cosas que decir respecto a esto. En tus cuadros se ve como muchísima influencia de arquitectura, ¿no? Podemos encontrar como Uh -huh. referencias no solo estéticas, sino también teóricas dentro de la exposición. No sé si queréis hablar una de las dos de esto. O sea, por mi parte, quizá la arquitectura me empezó a interesar más al principio, cuando yo todavía pintaba pues, esas estaciones de tren o digamos, o mi rutina dentro de una ciudad, los paseos, los andenes, los túneles del metro. Y quizá eso empecé en la carrera, pero no tanto como una investigación dura de arquitectura, sino más bien como algo que me inspiraba a mí para crear. Y luego es verdad que Silvana sí que tiene un punto de vista más quizá experto en la arquitectura, y quieras que no, también coincidimos mucho ahí y ha surgido como un hilo conductor entre, vamos, ella y yo, ¿no? Que me propuso también ciertas citas, ciertos libros que me han ayudado, ¿no? A hacer esta exposición. Ujú. Bueno, ahora está para Silvana, más sobre la galería. Quería preguntarte cómo nació el proyecto de Galería Ciegas y cómo la definirías y en qué momento surge. Bueno, en el momento en el que surge es que yo tenía un despacho de interiorismo y arquitectura, de diseño de interiores y arquitectura. Entonces se cierra el despacho y bueno, yo siempre había coleccionado arte. Bueno, yo soy viuda, mi marido era arquitecto y la primera obra de arte que me regalaron en mi vida me la regaló él. Entonces, durante ese periodo que viene la crisis y aguantamos un tiempo, bastante tiempo abiertas en el despacho, hicimos cosas muy chulas y tal, pero hubo un momento en el que ya no se sostenía. Sí que es cierto que me vino ese momento de cuando él me regaló ese cuadro a la cabeza, porque eso hizo que yo fuera coleccionista luego, después, o que intentara poner obras de arte en todas las intervenciones que hacíamos, ¿no? Ya fueran reformas integrales o no.
Entonces, ¿qué me pasó por la cabeza? Pues una frase que él me dijo, que en su momento no la entendí, que me dijo, mira, yo le dije, ¿cómo que éramos muy jóvenes y él falleció joven y me regaló el cuadro y digo, ¿cómo te gastas tanto dinero en esta obra de arte? Que no es el momento adecuado para ello. Entonces él me dijo, cuando pase el tiempo, mirarás esta obra de arte, que era la que te gustaba a ti además, dice, me recordarás, habremos colaborado con el pensamiento cultural del país y además me recordarás a mí y además recordarás el momento en el que te la estoy entregando. Entonces me di cuenta que el arte tiene la virtud de contar la historia, de crear. La creatividad es una de las cosas más importantes que puede tener un país, su propia cultura. Y luego es un objeto que canaliza sentimientos acumulados. O sea, está el sentimiento del creador, está el sentimiento de la persona que lo elige, que en este caso sería yo, y está el sentimiento de la persona que lo compra. En muchos casos es para regalar y en otros es para coleccionar, pero es una cantidad de sentimiento acumulado que pocos objetos pueden llegar a adquirir. Entonces, eso me hizo pensar, y aparte que a mí me encanta el arte, porque creo que es de donde sale todo, ¿no? O sea, yo cada vez que tenía que presentar un proyecto hacía un viaje a lo mejor a Nueva York y venía con miles de ideas y sacaba una nota bastante buena, ¿no? En las entregas. Y creo que era por ver esa ciudad, por ver cómo se reinventaba a sí misma, por ver las galerías de arte. Entonces eso me daba a mí una visión muy amplia de muchas cosas y enlazaba directamente la arquitectura con el arte directo. Entonces me canalizaba mucho por ahí. Y esa es la parte que me gusta a mí del arte, que creo que es como la madre de todo. Entonces, cuando yo monté la galería, quería que se vieran esos artistas emergentes de arte contemporáneo que están intentando salir adelante y que las galerías, porque tampoco somos tantas, había un tejido artístico bastante pobre en Madrid y en el país en general, las dificultades que tenían para exponer. Entonces quería una galería donde sobre todo la gente viera el lado humano, y el nombre de la galería es como un manifiesto, porque la galería se llama Galería de Arte a Ciegas, pero en realidad de donde viene es de un libro que me gusta mucho de Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera, que es extraordinario, ¿no? Entonces yo o sea, cuando yo inauguré y abrí la galería era consciente de que iba a ser duro, que era un trabajo muy duro, y abrirte y dar a conocer a los artistas, a coleccionistas lo iba a ser también, pero que este país que no estaba apostando por la creación artística, ni por la creación a nivel en mayúsculo, ¿no? En general, por la creación. Has hablado un poco de la situación del arte contemporáneo en Madrid o de cómo era antes, incluso como de otras ciudades, ¿no?, a las que tú visitabas. Ahora mismo La Latina, donde se posiciona Galería de Arte a Ciegas, es uno de los epicentros de las galerías de arte en Madrid. ¿Cómo ves el poder transformador que tiene como todas estas galerías dentro de un barrio, ya como dentro de la arquitectura? El poder transformador, yo creo que la gente no se da cuenta, bueno, es que en España la gente con el tema del arte está bastante novel, ¿no? Ya no solo con el coleccionismo, sino en general. Es un paso que dan, que parece que compran una obra de arte como que no lo ven realmente como, no hay coleccionismo en general, ¿no? Y bueno, en el barrio yo creo que es algo bueno porque estamos acercando a la cultura. O sea, yo no soy una galerista que cualquier persona que entre a la galería, yo le explico la exposición. Una de las características de la exposición anterior de Adriana es que entraban muchos niños. Los niños salían del cole y entraban a la galería y se hacían fotos con las obras. Y yo les explicaba. Entonces, yo creo que eso es algo que un niño ya dé ese paso es un regalo.
Sí, es precioso. Porque O sea, a mí como artista la verdad que me llena cuando sucede eso, claro. Claro, o sea, haceros a la idea de que la gente le da miedo entrar a una galería de arte. Le da miedo, se ve intimidado y piensan que están obligados a comprar. O muchas veces a nosotros nos llegaron a decir de que nunca les habían tratado bien. Entonces creo que eso es es algo que al menos yo quiero cambiar. Bueno, ahora más sobre la exposición de Adriana. Trabajas con imaginarios relatados en fondos predeterminados de softwares como Windows o Apple. De hecho, como que podemos ver uno ahí detrás tuya. Sí, tenemos este antiguo. Sí. ¿Por qué reproduces estos paisajes y no otros? A ver, esto surgió, claro, yo tenía una obra anterior, que era como lo que os he contado, esas estaciones de tren o esa referencia a la ciudad, a las calles y así, porque era como mi entorno habitual cotidiano, donde yo pasaba horas y horas y lo sentía como mío, como un salón de casa, ¿no? Un vagón de tren, pues un espacio más para mí. Y todo eran referencias a mi entorno como tal. Hasta que posiblemente llegó como un momento en el que yo ya no estaba mirando tanto por la ventana de ese tren o tanto a mi alrededor, sino que estaba constantemente mirando lo que tenía aquí, mirando a través de la pantalla, mirando lo que hacían mis amigos en Instagram, en Facebook, reservando hotel, o sea, quiero decir, como todo ya era constante a través de aquí. Y de estas cosas que a veces te planteas y era como, tío, yo ya cada vez siento como que voy mirando menos la calle y siento que mi paisaje va como a través de esta pantalla. Entonces, de una manera, podemos decir casi irónica, o sea, no hice como una investigación súper dura al principio, o sea, fue como vamos a poner en Google paisaje y a ver cómo me lo define este. Y por eso un poco como, si Google me está ofreciendo todo, pues que también me defina, ¿no? O sea, a ver qué es paisaje para él. Y lo definía como extensión de terreno al cual nos enfrentamos y contemplamos como espectáculo. Y para mí llegó, o sea, como entender el paisaje a través de aquí, como una extensión más, y el paisaje entenderlo ya no como ni en horizontal, o sea, entenderlo casi como vertical a veces, o sea, el concepto del paisaje, darle vueltas y vueltas para ver cómo puedo yo entenderlo a través de Internet o desde lo digital, que es cada vez a donde vamos. Entonces, por ello, empezando por el principio, o sea, cuando yo abría un ordenador desde que era pequeña, o sea, al principio es ese fondo de pantalla que te hace más agradable la entrada a esa interfaz. Y considero que esta imagen de ahora mismo de aquí es una de las más vistas, ¿no? A lo largo de, o sea, por muchísima gente, en este momento en el que estamos, posiblemente una de las imágenes más populares y de un imaginario colectivo común, independientemente del lugar de procedencia que tengas. Mis estaciones de tren son conocidas por, bueno, yo las conozco y la gente de mi entorno las conocerá si han pasado por ahí. Pero estas imágenes son internacionales y conocidas en una franja, en una generación súper grande al final de personas. Y luego además el concepto de este paisaje, o sea, para mí este paisaje es este paisaje, este color, este cielo y este verde. Irme a ver esta colina a California para mí no tiene ningún sentido porque yo no reconozco ese paisaje, yo reconozco esto. Entonces entender ese paisaje digital, esa manera de representarlo con un color de luz, no tanto de pigmento, sino de decir, vale, cómo funcionan los colores a través de una pantalla. Y esa fue la idea de ese proyecto que hice, el de Screenshot, que lo realicé en la Galería de Arte a Ciegas la primera vez, que iba acompañado por dos proyectos. Este era el de las ventanas y luego estaba la parte de gamer, que es el paisaje a través del videojuego. Y eso es lo que mencionaba Silvana, de los niños que entraban a ver la exposición y se querían hacer fotos con los cuadros de Fortnite. Porque también entiendo que si yo de pequeña bajaba al patio de mi casa o a la plaza y tal, para mí ese es el lugar donde yo he pasado mi infancia, ¿vale? Pero ahora mismo también hay chavales que quedan en internet y quedan para jugar al videojuego en tal barrio y empezar la batalla en ese barrio, ¿no? Digital. Y yo considero que ese también va a ser un recuerdo que ellos van a tener y que igualmente, aunque sea un paisaje digital, también es un paisaje real y que van a tener en su imaginario y que lo van a reconocer. Así que nada, yo me creé ese avatar de Fortnite y yo iba caminando por ese videojuego haciendo capturas de lo que yo quería, del paisaje que a mí me interesaba.
con el riesgo de que te podían matar en cualquier momento, ¿no? En el videojuego tenías que volver a empezar la partida y así, porque era como, tío, yo no vengo aquí a matarme con nadie, yo lo que quiero es ver el paisaje, contemplar, ¿sabes? Lo que es, digamos, mi práctica más artística de esa contemplación, tanto en mi entorno de mirar lo que tengo a mi alrededor, como de la contemplación de la pintura y de dedicarle tiempo al cuadro y a crear. Perfecto. Y bueno, ahora para las dos, ¿de qué manera Ujú. se transforma más o menos el espacio de galería a ciegas dependiendo del artista? ¿O de qué manera las has transformado tú, Adriana, ya que has expuesto 2 veces? Claro, ¿Trabajaste con el espacio? para mí eso es súper importante porque, o sea, considero que un cuadro puede tener su protagonismo y su personalidad y puede funcionar él solo de una manera individual, pero para mí yo creo que el formato que más cómoda me siento es generando exposiciones, generando proyectos y que todos los cuadros tengan un nexo de unión y que el espectador, no el público que venga, pueda adentrarse dentro del proyecto, no solamente contemplar un cuadro, sino que esté rodeado de toda una idea. Entonces, para eso el espacio es elemental y la verdad es que yo creo que trabajar con Silvana de la manera en que estamos trabajando todos los artistas que pasamos por ahí es súper importante porque al final obra y espacio van a convivir durante 2 meses y tiene que funcionar todo bien, y también tener la oportunidad de tener un espacio para presentar tu trabajo es increíble, así que o sea, yo lo considero súper importante. Ujú. Genial. Y bueno, Bueno, dime, Silvana, ¿querías decir algo? Silvana, si querías No, decir... que la idea de una de las cosas que es muy importante de la galería es que ellos hacen exposiciones monográficas. Ujú. Yo creo que entonces ahí a veces algunos han tenido miedo de que exponen cosas de una etapa y otras de otra, y te das cuenta cuando se llena el espacio con todo su trabajo, la identidad de cada uno. O sea, que enlaza todo perfectamente. O sea, si tú le das un espacio al artista para que él ponga toda su obra, se enlaza perfectamente, se ven todos sus progresos, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando de una forma muy clara. Y esta idea yo la traje porque estuve visitando un pueblito pequeñito de Estados Unidos que se llama New Canaan, que es donde está la Glass House. Fui a ver la Glass House de Johnson. Y bueno, está cerca de la universidad también, no muy lejos de la Universidad de Yale. Y yo visité este pueblito y me llamó la atención porque había muchas galerías de arte. Y la relación que la gente que vive en ese pueblo tenía con las galerías era extraordinaria, porque era como, hay que comprar, por ejemplo, estaban haciendo su casa, imagínate, decorando su casa o lo que sea, y entonces decían, pues tenemos que hacer una mesa, ¿no? Inmediatamente acudían al carpintero de su pueblo, ¿no? Ujú. Pues hay una exposición ahora en tal galería y iban a ver la exposición de artistas locales, donde todo el espacio estaba dedicado a ellos. Entonces, de ahí yo dije, así es como me gustaría montar la galería en España, donde el artista pueda exponer toda su obra por proyecto o simplemente por etapas. Y la verdad es que cuando ellos se ponen, van ahí con un poco de miedo, pero luego cuando ven todo puesto, se dan cuenta de la belleza que coge el proyecto en sí mismo y que en realidad ellos están muy bien representados ahí, porque no he hecho ninguna colectiva. O sea, cada exposición es un artista, con lo cual es una maravilla, la verdad. Perfecto. Bueno, enhorabuena por la exposición y ahora os voy a hacer la última pregunta que siempre la hacemos, que es si nos recomendaríais algo que leer, mirar, descubrir, investigar como durante estos días de cuarentena, en nuestros casos, tanto en redes sociales como fuera de ellas. Pues a mí hay un libro que de hecho lo tengo aquí cerca, que se llama Delirious New York, de Ryan Colas. Es un arquitecto, un Pritzker, un premio Pritzker. Y a mí me descubrió la ciudad de Nueva York. O sea, después de haberla visitado muchas veces, me la enseñó de una forma distinta. Qué guay. Y bueno, pues por mi parte, o sea, en La Casa Encendida, yo estoy viendo como un mogollón de material que tienen, streamings que hacen, contenidos muy enfocados a lo que está pasando. El Reina también tiene, no sé,
como muchísima documentación que también está sacando en estos momentos. Y Primavera Sound, por ejemplo, todos los podcasts que tienen, me los he puesto siempre para pintar. O sea, la verdad es que yo bastante, o sea, los tengo de fondo, me inspiran mucho y la verdad es que, bueno, los recomiendo bastante. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nada, ha sido un placer. Un placer que nos hayas atendido. Nada, a vosotras, a vosotras. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao.